nos va a acompañar todavía en el estrado. Vamos a invitar ahora al señor Orlando Toro. El señor Toro actualmente es gerente nacional de microfinanzas en Banco Caja Social Colombia. Es experto en banca y microfinanzas con énfasis en la dirección de programas que propicien una mayor inclusión financiera y profundización en la base de la pirámide. Cuenta con una destacada trayectoria profesional tras 28 años en el sector financiero colombiano. Ha desempeñado cargos directivos en las áreas administrativas, comerciales y de estrategia. Tiene amplia experiencia como coach directivo y comercial. Trabajo en Cosmedias, cooperativa financiera de profesionales, como gerente comercial. También en megabancos como director nacional del Departamento de Gestión y Ventas. Orlando es de profesión contador, cuenta con un MBA en Administración de Negocios en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Los dejo entonces con Orlando Toro. Muy buenas tardes. Un agradecimiento especial a la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito por la invitación y por propiciar estos espacios de construcción colectiva en torno a temas tan importantes como el fortalecimiento de la inclusión financiera en América Latina. Quiero hoy dedicar estos minutos para compartir la evolución de las principales cifras de inclusión financiera en Colombia y a partir de allí destacar algunas reflexiones, algunos aprendizajes y algunos retos y desafíos que sin duda muchos se parecerán al caso peruano. Lo primero es compartirles que, a ver si aquí me oyen, desde acá, ¿está bien? Me voy a mover para acá para tener más facilidad y más contacto con ustedes. En Colombia creíamos que habíamos alcanzado los 50 millones de habitantes y el Departamento Administrativo de Estadística para el año pasado termina el censo y de allí se desprenden 4 cosas importantes. El primero es que somos ya 45.5 millones de habitantes en Colombia y que de esos habitantes el 68% están en edades entre 15 y 64 años y un 22.5% de colombianos están en edades entre 0 y 14 años. También se descubre allí o se encuentra un hallazgo importante y es que el 61% de los habitantes están alojados en casas y el 33% en apartamentos. Y seguramente, para fortuna del género masculino, por cada 100 hombres hay 106 mujeres. Entonces, yo creo que es datos relevantes de esta actualización de censo. Nosotros tenemos en Colombia 2 referentes para entender y para medirle el pulso a la inclusión financiera. Uno de ellos tiene que ver con el informe Global Findex, que es del Banco Mundial, y que la metodología usada son encuestas a mayores de 15 años. Pues bien, este informe concluye que Colombia alcanza entonces, para este último informe que es del 2017, un 46% de inclusión financiera. Y de otro lado tenemos otro informe referente, que es el de inclusión financiera de la Superintendencia Financiera Colombiana y de Banca de Oportunidades, que es una institución del Estado dedicada a promover el acceso de los colombianos al sector financiero, y allí la metodología es distinta. Contar todas las cédulas de los mayores de 18 años que están atadas a un producto financiero. Haciendo ese ejercicio y con esa metodología, pues el indicador ya muestra un 80.1% de los colombianos mayores a 18 años que tienen al menos una cuenta. Puede ser de crédito o puede ser de depósito. Ahora bien, deteniéndonos un poco en el informe Findex, pues tenemos, como pueden ver allí, a Colombia con un 46%, superado por supuesto por América Latina dentro del promedio y también por Chile y Brasil.
y superando por poco a Perú y México. Hay grandes retos en torno a la inclusión. También este informe nos muestra que para el caso colombiano el 7% de las personas que poseían una cuenta usaban el teléfono celular o el internet para acceder a ellas. Por supuesto, esto viene ya evolucionando con unos ritmos distintos y seguramente al día de hoy la cifra es bien diferente. Ahora, del estudio de inclusión financiera tenemos entonces que ese 80.1% son 27 millones de colombianos los que tienen al menos un producto financiero, y esta cifra actualizada parcialmente a septiembre del 2018 ya alcanza el 81.3%. Cuando uno desagrega ese 80.1% de inclusión financiera en Colombia, encuentra unos retos enormes en el sector rural, donde la inclusión escasamente llega. Para el caso del rural disperso, alejado de las grandes poblaciones, un 54.7%, y para el caso de los otros rurales que son no tan dispersos, el 61% de inclusión. Por supuesto, de aquí se desprende un gran reto y una gran oportunidad para hacer visible al campo colombiano, para hacer visible al sector rural y sobre todo para brindarle acceso a estas poblaciones típicamente vulnerables y típicamente excluidas. Este estudio también incluía dos preguntas. La primera de ellas, ¿por qué razones no poseen una cuenta de crédito? Se activó allá otra. ¿Este estará nuevo? Aprovecho para tomar un poquito. ¿Cómo? Le han puesto música. Bueno, muy bien. Continuando entonces a la pregunta de por qué un adulto mayor a 18 años no tiene crédito, el 68% expresa que no lo necesita. Y cuando se le pregunta las razones por las cuales no poseen una cuenta de ahorros, llama la atención lo que está en azul. 36% manifiesta que no los necesita y el 8% dice no son para mí. Lo que está en azul, tanto del crédito, el 68%, como el 36% que manifiesta respecto de las cuentas de ahorro que no las necesita o que no son para mí, son síntomas de dos cosas. Uno, de autoexclusión, y dos, de una escasa seguramente educación financiera que le permita ponderar los beneficios reales de ahorrar, de depositar y de tener prevención. Otros elementos relevantes de este estudio, me voy a referir particularmente a 4. Uno es que ya en Colombia desde el 2015 se alcanzó el 100% de cobertura de entidades microfinancieras con presencia física o con corresponsales en el 100% de los municipios, que son 1.101 municipios. 2, que existe el 85% de las personas que tienen alguna cuenta formal de ahorro prefieren transar en efectivo. Y creo que para todos los que estamos en esta industria, el manejo de las transacciones efectivas se convierte en un alto costo para las entidades, y qué bueno empezar a entender entonces cómo empezamos a disminuir el uso del efectivo en nuestras instituciones. Y el otro elemento importante para destacar es que cada año en promedio está ingresando 1 millón de personas nuevas al sistema financiero colombiano, y ese es quizás un elemento bastante relevante. Y destacar también que se alcanzó una cifra de 331 millones de transacciones efectuadas a través de los teléfonos móviles. En Colombia tenemos ASO Microfinanzas, que es un gremio que agrupa todos los actores que están en la industria de las microfinanzas. Y el dato que nos proporciona
y que recoge el 90% de las microfinanzas en Colombia, muestra que entre el 2017 y el 2018 la cartera creció al 4%, pero en cambio el número de clientes con crédito de microfinanzas decrecimos. Ahora, interesante entender ese fenómeno, pues las hipótesis van entre elementos que hacen de una zona de confort de las entidades y prefieren quedarse renovando sus propios clientes en lugar de bajar a la base de la pirámide y profundizar. Y seguramente eso se convierte en un reto gigante para este año 2019. Por el tema de la calidad de la cartera, se tiene abierto por entidades que tienen metodologías especializadas de microcrédito y otras que no lo tienen, y la cartera, por supuesto, de las entidades que tienen metodologías del 6.1 y las entidades que no tienen metodología microfinanciera del 6.9, sentimos que no hay alarma allí en términos de la calidad de la cartera en microfinanzas en Colombia. Después de estas cifras, qué bueno detenernos a entender la recomendación que nos hace la Alianza para la Inclusión Financiera y que tiene que ver cómo medir la verdadera inclusión, tanto en los países como en las instituciones, y que se vuelve como un espejo para uno entender cómo está reflejado allí. Y pasa por 4 dimensiones. La primera, el acceso. Y aquí la pregunta es, el mercado que nosotros como cajas de ahorro municipal decidimos atender y como entidades financieras, ¿qué tanto estoy acercando la entidad a ese mercado que decidí atender? ¿Qué tanto esfuerzo tiene que hacer ese mercado para acercarse a adquirir mis productos? Primer punto, acceso. Segundo, el uso. ¿Cuál es la tasa de inactividad que tengo de mis clientes? ¿Cuál es la regularidad con que usan mis cuentas de depósito, la renovación de mis créditos? Para el caso colombiano, de los 27 millones que tienen una cuenta, solo el 68 la usan en los últimos 6 meses. Luego, otro reto allá en Colombia que tenemos es combatir la inactividad y lograr que los clientes dinamicen el uso de esas cuentas. El tercer elemento que incluye el alcance de la inclusión financiera es la calidad. Y aquí la pregunta es, ¿responden los productos y servicios a las realidades, necesidades de los clientes? ¿O hago productos de escritorio que no encajan dentro de esas expectativas y los insights que tienen nuestros clientes? Pues bien, el término de la calidad tiene que ver justamente con eso, y es cómo los productos y los servicios se construyen centrados en el cliente, centrados en el cliente. Una cosa es el escritorio y otra cosa es el territorio. Por eso la invitación a que estos productos respondan realmente y generen valor para nuestros mercados. Y por último, que es bien importante, es, ¿será que mis productos y servicios alejan a mis usuarios de la pobreza? ¿Los productos y servicios que yo ofrezco son un dinamizador del bienestar de mis microempresarios? Pues bien, esta es la recomendación para medirnos en términos de una verdadera inclusión financiera y quería compartírselos. Ahora bien, pensemos por un momento y reflexionemos en torno a la siguiente pregunta. Si fuéramos a calificar el grado de adopción de nuevas tecnologías por parte de mi entidad, el grado de incorporación de nuevas tecnologías por parte de mi entidad, de 1 a 5, ¿en qué nivel estaríamos? Pues con construcción propia traje una apuesta que busca, que se vuelve además aspiracional, porque todos queremos tener una mayor adopción de tecnologías. Y si ustedes me acompañan visualmente, podemos recorrer los diferentes niveles de las microfinanzas 5.0. La 1.0 pueden estar allí, organizaciones centradas en el producto, centradas en el proceso y con una carga operativa alta, seguramente con un alto costo de operar y con poca escalabilidad.
Si ven el 2.0, ahí hay organizaciones que están centradas en el cliente, pueden tener plataformas dispersas, por un lado el ahorro, por un lado los microseguros, por otra plataforma tecnológica tendrán todo el tema de originación y tienen tecnología aplicada a procesos básicos. Como es aspiracional, el 3.0 incluye seguramente organizaciones centradas en el cliente, pero ya con procesos automatizados, seguramente con biometría para autenticación, en procesos básicos de autenticación, y tendríamos allí también organizaciones que tienen ya dispositivos móviles, han desarrollado apps para sus asesores o para sus clientes, mejor, un esquema multicanal y seguramente motores de decisión para facilitar los procesos de toma de decisión de crédito. Pero existe seguramente un cuarto nivel, que son las 4.0, donde encontramos allí entidades con las siguientes características. Entidades centradas en el cliente, con uso seguramente de la computación en la nube, con biometría ya en procesos básicos y avanzando en procesos de transformación digital muy necesarios para asumir los retos que tenemos. Y en un quinto nivel, ya tenemos organizaciones que han hecho uso del Big Data para incorporar los diferentes procesos de crédito, de riesgo comercial y demás, seguramente que han aprovechado la tecnología del blockchain por su seguridad para hacer giros, pagos, desembolsos de manera automática y seguramente usar la inteligencia artificial para aplicarla a los diferentes procesos. Y ya no tenemos omnicanalidad aquí como en el punto 4.0, sino que tenemos un concepto evolucionado hacia la omnicanalidad, donde el cliente tiene en los diferentes canales de la entidad una forma de autoservicio y de donde puede saltar de una plataforma a otra obteniendo un depósito, abriendo un título de ahorro o solicitando un préstamo o recibiendo un desembolso. Entonces, esta es una aproximación que nos reta también a entender dónde estoy y dónde quiero estar. En Colombia el año pasado se hizo una encuesta a los directivos del sector financiero y la pregunta puntual era respecto de las empresas fintech, ¿cómo las ven ustedes? ¿Como un aliado o como una amenaza? Cerca del 70% de respuesta fue como una amenaza y se entendió que había que trascender ese punto y lograr generar sinergias entre las entidades financieras y las compañías fintech que tienen mucho que ofrecer en términos de tecnología avanzada. Es así como entonces el 5 de abril de este año, la Asociación Bancaria de Colombia, junto con Microsoft y con Claro, lanzan este libro que lo quiero compartir, se llama Fintech, destruyendo barreras y construyendo oportunidades, donde lo que hace es una aterrizada de los conceptos tan técnicos de blockchain, de biometría, de identidad digital, para que las personas y los usuarios y el ciudadano de a pie entienda para qué le serviría eso. De tal suerte que se lo recomiendo, es totalmente gratis, lo pueden descargar de la web, se llama Fintegración. Ahora, uno se pregunta, entonces, ¿y las nuevas tecnologías para qué? Los que estamos aquí sentados, sin duda, compartimos una misma misión. Los que estamos en microfinanzas nos levantamos todos los días con un propósito institucional o con hacer mejor posible un propósito institucional y creo que coinciden conmigo en que incluye lograr acceso e inclusión, lograr una mayor profundización, más productos para mis clientes y por supuesto el tema de lealtad y retención, logrando que las experiencias de los clientes sean extraordinarias aquí y tengan motivos para quedarse. Ahora, respecto de los retos y las oportunidades, son muchas.
Sin duda superarían las que traigo hoy, pero quise destacar solo aquellas que terminan siendo totalmente relevantes. La primera de ellas, profundizar en los segmentos realmente excluidos. Con algún colega de la industria en Colombia nos preguntábamos por qué es tan difícil que las entidades tomen la decisión genuina de bajar un poco más en la base de la pirámide y brindar acceso a los excluidos. La respuesta pasaba por altos costos de operar, porque no he incorporado las tecnologías adecuadas y porque terminaron seguramente en una zona de confort donde desde la perspectiva de riesgo es mejor atender al cliente conocido y que tiene alguna experiencia financiera y no aquel que no tiene ninguna experiencia financiera. Luego, allí quedan grandes preguntas de cómo lograr y con qué metodologías integrar estos mercados que están excluidos. Dos, atención integral a las necesidades. Y es que las microfinanzas deben trascender y no es solamente ahorro y no es solamente crédito. Los clientes también necesitan transar, necesitan hacer pagos, tener botones de pago para dispensar giros, remesas, requieren también aplicaciones móviles. Entonces, pensar en que la atención integral a esas necesidades sin duda le dará mucho sentido y atraerá todavía mucho más personas que hoy día están excluidas. Por supuesto, lo mencionábamos al principio, la inclusión al segmento rural, y creo que allí seguramente coinciden también con los retos del Perú, y es lograr hacer visible a nuestros campesinos, que son millones de latifundistas que tienen necesidades de crédito, pero este esfuerzo no es solo de las entidades financieras. Para llegar allí es necesario la sinergia entre gobierno, entidades financieras, entidades de tecnología, las fintechs, las de telecomunicaciones, porque el agro, particularmente en Colombia, hay que darle infraestructura, hay que darle internet, hay que darle conectividad. Al agro hay que llegarle y ayudarle a desarrollar canales de comercialización y encadenamientos productivos. Y eso solo no lo podemos hacer las entidades financieras. Se requiere la sinergia de todos los actores. Cuarto, por supuesto, en sintonía con lo que hemos hablado de la 5.0, avanzar en los procesos de transformación digital para lograr mejorar la experiencia de los clientes y, por supuesto, el acceso y la escalabilidad. Y, de último, y no menos importante, el tema de la educación financiera. Y esto no entendido desde el rol de las entidades financieras en sí, sino entendido desde la política pública. En Colombia ya hay grandes avances en ese sentido para crear la cátedra de educación financiera en los colegios y que desde allí se empiece a entender todas las bondades que hay del ahorro, del buen entendimiento del endeudamiento, del buen entendimiento de las nuevas tecnologías incluso, y esto también debe requerir un esfuerzo enorme del gobierno y de las entidades públicas y estatales. No está, pero sin embargo lo menciono, Colombia en el informe Microscopio del año pasado alcanzó el puesto número 1 como el país donde hay más entorno favorable para las microfinanzas y por supuesto hay que seguir apostándole a mantener ese entorno positivo y eso se da gracias a varias cosas. La primera, el compromiso del gobierno con la inclusión financiera. Dos, con cobertura ya del 100% de entidades. Tres, con un tema de protección del consumidor financiero muy fuerte que hemos creado y que también le da tranquilidad al usuario, al sector financiero, que tiene un defensor y que hay principios, que hay valores alrededor de su relación con las entidades financieras. Y todo eso ha hecho que Colombia avance en este propósito. Por supuesto, ustedes también tienen allí un gran avance en ese sentido. Y creo que lo que nos une son grandes retos, grandes posibilidades. Y esto era lo que tenía para compartirles en la tarde de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.